Buenos días, siendo las 10:22 del 3 de junio del año 2026, estando constituidos en la Sala de Oralidad número 5 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se inicia la 9ª sesión ordinaria con grabación de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Esta Sala Colegiada Civil y Familiar se encuentra integrada por la magistrada primera Carolina Muñoz Gasca, la magistrada segunda y presidenta Sofía Elena Cámara Gamboa, el magistrado tercero Alberto Salum Ventre, la magistrada cuarta María Carolina Silvestre Canto Valdés y el magistrado quinto Alan Jesús Hernández Conde. La presente sesión se lleva a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para el día de hoy, mismos que se dieron a conocer al público por los medios digitales correspondientes y en los estrados de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Buenos días. Siendo las 10:22 del día de hoy, miércoles 3 de junio de 2026, se declara abierta la 9ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Teniendo en consideración que es del conocimiento de las señoras magistradas y señores magistrados el contenido de las actas de las sesiones ordinarias celebradas el miércoles 29 de abril y jueves 14 de mayo del presente año, someto a votación económica su aprobación. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. Gracias. En tal sentido, quedan aprobadas por unanimidad las actas de las sesiones ordinarias celebradas el miércoles 29 de abril y jueves 14 de mayo del presente año. Antes de proceder con la cuenta de los asuntos listados para el día de hoy, solicito a la secretaria haga constar la inexistencia de promociones presentadas y pendientes de proveer respecto de los asuntos listados. Sí, magistrada. Hago constar que respecto a los tocas listados para sesionar el día de hoy, no existen memoriales ni promociones algunas pendientes de proveer presentadas en la Secretaría de la Sala Colegiada Civil y Familiar de este tribunal hasta el día 1 de junio del año 2026 a las 15 horas. Muchas gracias. Proceda a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy, secretaria, por favor. Seguidamente, previo acuerdo de los magistrados integrantes de esta sala, se hará un cambio en el orden de los asuntos listados de la siguiente manera. De la ponencia quinta, los tocas listados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. De la ponencia primera, los tocas listados con los números 11, 12, 13, 14 y 15. De la ponencia segunda, los tocas listados con los números 17, 18, 20, 21 y 23. De la ponencia tercera, los tocas listados con los números 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Y de la ponencia cuarta, los tocas listados con los números 34, 36 y 38. Ahora bien, por lo que respecta a los tocas 826 diagonal 2025 de la ponencia segunda y 13 diagonal 2026 de la ponencia cuarta, a solicitud de los ponentes se retiran para un mayor estudio. Gracias. Por favor, secretaria, dé cuenta con los proyectos antes relacionados por ponencia. De la ponencia quinta, toca 40 diagonal 2026, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 20 de noviembre del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente 3241 diagonal 2009 del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 110 diagonal 2026. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 15 de enero del año 2026, dictado en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente 3241 diagonal 2009 del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es declarar sin materia. Toca 114 diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 11 de noviembre del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 93 diagonal 2021, antes 460 diagonal 2021, del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 155 diagonal 2026.
Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 11 de noviembre del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 93, diagonal 2021, antes 460, diagonal 2021, del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 755, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 1 de septiembre del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 389, diagonal 2023, del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 31, diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 10 de diciembre del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente 318, diagonal 2020, del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 104, diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 15 de diciembre del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 62, diagonal 2023, del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. De la ponencia primera. Toca 3, diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 23 de septiembre del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 345, diagonal 2023, del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 49, diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 16 de diciembre del año 2025, dictado en el juicio ordinario de controversia del Estado Civil de Personas con número de expediente 517, diagonal 2025, del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 97, diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 26 de mayo del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente 58, diagonal 2018, del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 101, diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 4 de diciembre del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente 19, diagonal 2023, del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar y reponer el procedimiento. Toca 130, diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 14 de enero del año 2026, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 253, diagonal 2025, del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. De la ponencia segunda. Toca 559, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 20 de septiembre del año 2024, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 364, diagonal 2021, del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 36, diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 20 de noviembre del año 2025, dictado en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente 1000, diagonal 2024, del Juzgado Primero Familiar de Procedimientos Escritos y Orales del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. Toca 746, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 2 de octubre del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 18, diagonal 2019, del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. Toca 785, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 2 de octubre del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcio incausado
con número de expediente 137, diagonal 2020, del Juzgado Octavo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 44, diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 29 de octubre del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente 910, diagonal 2014, del Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. De la ponencia tercera. Toca 94, diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 17 de septiembre del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 753, diagonal 2022, del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 688, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 18 de septiembre del año 2025, dictado en el juicio de tercería excluyente de dominio con número de expediente 373, diagonal 2025, del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. Toca 796, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 29 de abril del año 2024, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 312, diagonal 2022, del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 190, diagonal 2026. Deriva del recurso de denegada apelación interpuesto en contra del auto de fecha 13 de noviembre del año 2025, que negó el recurso de apelación que se hizo valer en contra del diverso proveído de fecha 3 de noviembre del año 2025, dictado en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente 199, diagonal 2011, del Juzgado Segundo de Procedimientos Escritos y Orales del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 43, diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 7 de noviembre del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente 5473, diagonal 2010, del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar y reponer el procedimiento. Toca 555, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 2 de abril del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria de tramitación especial con número de expediente 611, diagonal 2024, del Juzgado Octavo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. De la ponencia cuarta. Toca 716, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 26 de septiembre del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente 120, diagonal 2025, del Juzgado Décimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 34, diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 8 de diciembre del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 14, diagonal 2024, del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 9, diagonal 2026. Derivado de recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 31 de octubre del año 2025, dictado en el procedimiento ordinario oral familiar, con número de expediente 597, diagonal 2023, del Juzgado Segundo Familiar de Procedimientos Escritos y Orales del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Gracias. Magistradas y magistrados, pregunto a ustedes si existe alguna observación respecto a los proyectos con los sentidos antes pormenorizados por la secretaria. Si no es así, someto a votación económica los proyectos con los sentidos descritos. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. En consecuencia, se aprueban por unanimidad los proyectos antes relacionados con los sentidos propuestos en los mismos. Por favor, secretaria, prosiga con la cuenta de los tocas listados.
De la ponencia quinta, toca 47 diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 19 de agosto del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente 297 diagonal 2023 del Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En sus agravios, el aquí recurrente alega en esencia que no se acreditaron los elementos para la procedencia de la pensión compensatoria, pues con las pruebas se demostró que la demandada laboró en diversos lugares durante el matrimonio, además de que no existe un desequilibrio patrimonial en su perjuicio. En este sentido, el recurrente sostiene que la sentencia apelada carece de la debida fundamentación y motivación, además de que la juez no hace un estudio adecuado de las pruebas. Se propone declarar los agravios como esencialmente fundados, en tanto se evidencia una indebida valoración probatoria y una incorrecta aplicación de los presupuestos que rigen la pensión compensatoria. Ello, pues del análisis integral del caudal probatorio no se acredita, por una parte, un estado de necesidad real que justifique su procedencia en la vertiente asistencial, al demostrarse que la solicitante cuenta con formación, experiencia laboral, aptitudes y condiciones de salud que le permiten generar ingresos y sufragar sus necesidades, ya que incluso reconoció estar laborando durante el desarrollo del procedimiento y tener un ingreso similar al del recurrente. Y por otra parte, se actualiza un desequilibrio patrimonial ni la existencia de costos de oportunidad en su perjuicio que sustenten la vertiente resarcitoria. Se afirma lo anterior, ya que ambas partes reconocieron que durante la unión ninguno adquirió bienes, por lo que no se advierte que el recurrente hubiese acrecentado su patrimonio en una proporción significativamente superior a la de la demandada, con motivo de la dinámica familiar asumida durante el matrimonio, de lo que se concluye que no existió desequilibrio patrimonial. Asimismo, de un análisis integral del caudal probatorio, se desprende que la demandada sí tuvo oportunidades reales de incorporarse al mercado laboral y desarrollar actividades productivas durante el matrimonio, lo que resulta relevante precisar para analizarse si existió o no un costo de oportunidad derivado de las labores de cuidado. Bajo este contexto se desprende que la expareja del aquí recurrente reconoció que se desempeñó en sus estudios de carrera comercial, obtuvo certificación en un oficio, laboró en distintos centros de trabajo durante el matrimonio, desarrolló actividades remuneradas, tuvo un negocio propio relacionado con la certificación que obtuvo, reconoció encontrarse laborando y reconoció haber recibido una carta de recomendación de uno de sus centros laborales. Frente a ello, no se advierte objetivamente una pérdida concreta de oportunidades laborales o profesionales que colocaron a la demandada en una situación de desventaja respecto del actor. Por el contrario, se aprecia que sí logró incorporarse al mercado laboral, adquirir experiencia, capacitarse técnicamente e incluso emprender actividades propias, sin que exista prueba objetiva suficiente de que hubiese visto frustrado su desarrollo profesional por causas exclusivas de los labores domésticos, pues inclusive cuenta con mayores herramientas formativas que el propio actor, quien únicamente tiene estudios de secundaria. En consecuencia, se considera que no existe base objetiva para afirmar que aquella quedó colocada en una situación de inferioridad económica o profesional frente a derivado de la dinámica familiar asumida durante el matrimonio. Por tanto, no se soslaya el hecho de que la demandada realizó labores domésticas y de cuidado durante el matrimonio. Sin embargo, tampoco se advierte que ello le hubiese generado una pérdida real de oportunidades profesionales o laborales susceptibles de resarcimiento, pues la sola existencia de una doble jornada no actualiza automáticamente la procedencia de la pensión compensatoria resarcitoria. Sostener lo contrario implicaría desnaturalizar dicha figura jurídica, pues ésta no tiene como finalidad compensar en abstracto el hecho de no haber realizado labores domésticas o de cuidado, sino reparar el perjuicio concreto que esas actividades generaron en la posición económica, patrimonial o profesional de quien las desempeñó. En consecuencia, al no colmarse los elementos constitutivos en ninguna de sus vertientes, se debe declarar improcedente la pensión compensatoria. Bajo este contexto, se propone revocar la sentencia recurrido para efectos de declarar improcedente el pago de la pensión compensatoria. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario o observación al respecto. Adelante.
Buenos días. Coincido con el proyecto en cuanto que concluye que no se encuentra acreditado el estado de necesidad exigido para la procedencia de la pensión compensatoria en su vertiente asistencial, pues las pruebas demuestran que la demandada cuenta con preparación académica, experiencia laboral, aptitudes para trabajar y capacidad para llegarse de recursos propios. Sin embargo, respetuosamente me aparto de la conclusión relativa a la vertiente resarcitoria. Considero que el proyecto equipara la existencia de actividad laboral con la inexistencia de costos de oportunidad cuando ambas circunstancias pueden coexistir. Del material probatorio se advierte que la demandada no solo participó en actividades remuneradas, sino que simultáneamente asumió labores de cuidado y atención del hogar y de los hijos, actualizándose una situación de doble jornada. Desde una perspectiva de género, dicha circunstancia no puede analizarse únicamente a partir de la capacidad actual para trabajar o de los ingresos percibidos, sino atendiendo al impacto que la distribución de roles tuvo en sus oportunidades de desarrollo profesional, laboral y patrimonial durante la vida matrimonial. La circunstancia de que una persona haya trabajado durante el matrimonio no excluye por sí misma la existencia de un costo de oportunidad resarcible. Precisamente, la vertiente resarcitoria tiene por objeto reconocer las consecuencias económicas derivadas de las cargas de cuidado y trabajo doméstico asumidos dentro de la familia. Por ello, considero que en el caso sí existen elementos suficientes para reconocer la procedencia de una pensión compensatoria en su vertiente resarcitoria, aun cuando no se cuenta acreditada la vertiente asistencial. En consecuencia, estima que la resolución recurrida no debe revocarse totalmente, sino modificarse, a efecto de dejar subsistente la pensión compensatoria únicamente en su vertiente resarcitoria. Es cuanto. Gracias. Yo también me permito hacer alguna manifestación al respecto. Comparto el análisis que se realiza en el proyecto al estudiar de forma autónoma las vertientes de la pensión compensatoria y la consideración de que la demandada no se encuentra en hipótesis de la vertiente asistencial. No obstante, respetuosamente considero que en el caso sí se actualiza la vertiente resarcitoria, pues si bien la demandada se empleó en algunos momentos de su matrimonio, de manera fugaz realmente, está acreditado que se dedicó a las labores del hogar y al cuidado de sus hijos, reconociéndose la doble jornada en el mismo proyecto, mientras que el apelante se empleó de forma constante, tanto en instituciones públicas como privadas, y con acceso a generar aportaciones de seguridad social, mientras que su entonces cónyuge no pudo hacerse de esas prestaciones, asumiendo costos de oportunidad que se tradujeron en la pérdida de posibilidades reales para incrementar su patrimonio con bienes tangibles, o bien no poder desarrollarse en el mercado laboral formal y obtener seguridad social al haberse dedicado preponderantemente al cuidado del hogar y de sus hijos. Por las razones antes expuestas, considero que en el proyecto debe reconocerse que la pensión compensatoria fijada por la juez corresponde a la vertiente resarcitoria y ratificar su monto y duración, debiéndose confirmar la sentencia apelada. ¿Es cuánto? Atento al proyecto presentado y a las opiniones vertidas, pido a la señora secretaria, por favor, tome la votación. Magistrada primera. En contra del proyecto. Magistrada segunda. En contra por las consideraciones expuestas y anuncio voto particular. Magistrado tercero. Con el proyecto. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. Con el proyecto. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor de revocar y 2 en contra. Queda aprobado el proyecto por mayoría de votos en el sentido de revocar, con anuncio de 2 votos particulares de las magistradas primera y segunda de esta sala. Continúe, por favor. Continuamos con el TOCA 160/2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 22 de enero del año 2026, dictada en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente 594/2022 del Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene usted el uso de la voz. En cuanto a los agravios identificados como 1 y 2, relativos a que hubo una violación procesal, falta de exhaustividad y a la desproporción de la pensión alimenticia fijada, el proyecto propone calificarlos como infundados. Ello porque el análisis integral de las constancias se advierte, por una parte, que el escrito mediante el cual la recurrente exhibió el acta de nacimiento de su diversa acreedora alimentaria fue presentado con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva, de modo que no pudo atribuirse omisión alguna a la juez de origen. Asimismo, se constata que la autoridad sí tomó en consideración tanto la existencia de dicha diversa acreedora alimentaria como los gastos de traslado derivados del régimen de convivencia al momento de valorar la capacidad económica de la deudora alimentista.
De igual forma, se estima correcto el porcentaje fijado en concepto de pensión alimenticia, pues la juez ponderó adecuadamente tanto las posibilidades económicas de la obligada como las necesidades particulares de la adolescente acreedora alimentaria, destacando su estado de salud, los tratamientos médicos y psicológicos que requiere, así como los gastos educativos acreditados en autos. Bajo este contexto, se concluye que el porcentaje fijado resulta proporcional, razonable y acorde con el interés superior del adolescente, sin que se advierta afectación desmedida al mínimo de subsistencia del apelante. Por otra parte, el agravio 3 se propone calificarlo como fundado, lo anterior porque si bien resulta correcta la determinación de asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria mediante depósito en cantidad líquida, la temporalidad, cuantificación y condiciones impuestas para constituir dicha garantía resultan desproporcionadas frente a las circunstancias particulares del caso. En específico, se advierte que exigir a la recurrente el depósito de una suma equivalente a 3 meses de pensión alimenticia en una sola exhibición genera una afectación económica excesiva, considerando que también tiene a su cargo una diversa hija menor de edad incorporada a su núcleo familiar. En consecuencia, se propone modificar la sentencia recurrida únicamente para reducir la garantía alimenticia al equivalente aproximado de 2 meses de pensión alimenticia, fijándole una cantidad menor a la originalmente decretada y permitir que su exhibición pueda realizarse en 3 parcialidades de manera mensuales, 10 parcialidades mensualidades, en 3 parcialidades de manera sucesiva. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los magistrados si existe algún comentario u observación al respecto. Si no es así, someto a votación económica el proyecto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. De la Continúa, ponencia por favor. primera, toca 689, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 13 de octubre del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 140, diagonal 2017, del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. La parte apelante controvierte el auto que decretó de oficio la caducidad de la instancia dentro del juicio ordinario civil. En esencia argumenta que la juzgadora natural incurrió en una omisión al no notificar de manera personal a las partes las modificaciones estructurales del órgano jurisdiccional, alegando que dicha falta de comunicación le impidió conocer el nuevo número de expediente y la ubicación física del local judicial, generando la incertidumbre jurídica e indefensión. La resolución estima los agravios planteados como infundados. Primero, respecto de la pretendida falta de notificación personal, el agravio es infundado porque conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General EX 07-2505-13-02 del Pleno del Consejo de la Judicatura, el cual determinó la creación, cambio de denominación e inicio de funciones de dicho juzgado con sede en Humán, en concordancia con el numeral 93 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se informó el cambio de adscripción, la nueva titular y el número de expediente en el primer auto realizado por el órgano jurisdiccional receptor, el cual procedió con la notificación correspondiente. Asimismo, las alegaciones sobre un supuesto estado de indefensión o desconocimiento de los datos del juicio quedan desvirtuadas mediante el instrumental de actuaciones. Consta en el acervo procesal que la propia apelante compareció voluntariamente mediante un memorial presentado con anterioridad a la notificación del auto recurrido, dirigiéndolo de manera exacta a la nueva denominación del juzgado e incluyendo en su rubro el nuevo número de expediente. Eso acredita que el inconforme poseía pleno acceso y conocimiento de los datos que en sus agravios afirmó ignorar. Finalmente, y bajo el principio dispositivo, el escrito presentado por la actora ante el juzgado carece de la naturaleza de acto de impulso procesal, al limitarse a la gestión interna de autorizaciones y señalamiento de medios para oír notificaciones. Dichas peticiones no son idóneas para hacer avanzar el proceso hacia la sentencia definitiva, por lo que resultan ineficaces para interrumpir la caducidad. Al computarse en plazo legal en meses consecutivos y días naturales, a partir del día siguiente a la última notificación útil, esto es 18 de marzo del 2025, la extinción de la instancia operó en pleno derecho el 19 de septiembre del mismo año, resultando extemporánea cualquier actuación posterior. Por tanto, la resolución propone mantener firmes los efectos de la caducidad decretada. Por tales motivos, se propone confirmar la declaración de instancia, la declaración de caducidad de instancia y archivar el expediente como asunto definitivamente concluido. Es cuanto. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del asunto, pregunto a los magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del mismo.
Sí, magistrada. Adelante. Respetuosamente se disiente de la determinación de confirmar el auto apelado. Ello es así, pues de conformidad con el artículo 4 del Acuerdo General número EX07, diagonal 250513, diagonal 02, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, los ahora denominados juzgados primero y segundo familiar de procedimientos escritos y orales del primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, conservarían los asuntos en materia familiar, manteniendo los números expedientes previamente asignados. Asimismo, se estableció que los antes denominados juzgados segundo y cuarto mixtos de lo civil y familiar, ahora juzgados primero y segundo familiar de procedimientos escritos y orales, deberían remitir los asuntos en trámite de las materias civil y mercantil a los juzgados de nueva creación, quienes una vez recibidos los expedientes estarían obligados a registrarlos con un nuevo número de expedientes y notificar a las partes el acuerdo de recepción. En ese sentido, el propio Acuerdo General dispone expresamente que una vez recibidos los expedientes, los juzgados receptores debían registrarlos nuevamente con el nuevo número que corresponde y se le notificaría a las partes del acuerdo de recepción, lo cual evidencia una obligación institucional de comunicación procesal clara, oportuna y suficiente respecto de la continuidad del procedimiento. Bajo esa lógica, se estima que la autoridad jurisdiccional tenía el deber de informar a las partes tanto el cambio de órgano jurisdiccional como el nuevo número de expediente asignado, pues tales elementos resultan indispensables para la identificación del proceso y la certeza jurídica de su tramitación. Por tanto, el hecho de que alguna de las partes hubiera intentado llegarse por sí misma dicha información no exime a la autoridad de cumplir con dicha obligación, ni puede trasladarse a las partes la carga procesal derivada de una reorganización judicial interna. Por lo que mi voto sería en contra por los motivos expuestos. Gracias. Atento al proyecto presentado y la opinión vertida, pido a la secretaria que tome la votación. Magistrada primera. Con el proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. Respetuosamente en contra y anunciando mi voto particular. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 4 votos a favor de confirmar y 1 en contra. Queda aprobado por mayoría de votos el sentido de confirmar, con anuncio de un voto particular del magistrado quinto de esta sala. Continúe, por favor. Continuamos con el TOCA 150, diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 26 de marzo del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente 315, diagonal 2023, del juzgado noveno de oralidad familiar del primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de esta sala propone modificar la sentencia impugnada a partir de las siguientes consideraciones. La apelante no formuló agravios, sin embargo, en ejercicio de la facultad de suplencia de la queja deficiente a favor de la niña involucrada en el juicio, la sala procedió a examinar dicha determinación al principio de protección e interés superior de la infancia. De dicho análisis se concluye que el otorgamiento de la custodia de la niña a favor del padre de esta y la fijación de una pensión alimenticia ordinaria a su favor y a cargo de su madre son ajustadas a derecho, pues la primera resulta congruente en el interés superior de la niña y la pensión es acorde a las capacidades de la deudora alimentaria y a las necesidades de su hija. Por otro lado, considerando la dedicación de la parte actora a las labores del hogar, se modificó el importe de la garantía de la pensión alimenticia y la periodicidad para que aquella lo exhibiera ante el juzgado de origen. Asimismo, ese tribunal no puede pronunciarse sobre lo referente al pago de las pensiones alimenticias retroactivas a que tiene derecho la referida niña, toda vez que no se actualizan condiciones que permitan a este órgano jurisdiccional pronunciarse acerca de la legalidad y cuantificación de dicha determinación, al no haber en la presente instancia reclamo de parte inconforme, por lo que se dejaron a salvo los derechos de la niña para ejercerlos en la vía y forma que corresponda. Finalmente, ese tribunal modifica la sentencia impugnada en el apartado referente al régimen de convivencia, a través de la variación de su modalidad a convivencia supervisada, así como su duración. Atención que durante un periodo significativo de la vida de la niña no hubo interrelación entre esta y su madre, así como disponer las medidas de apoyo psicológico para la niña y sus progenitores, al igual que de certidumbre necesaria para su posterior y sano ejercicio fuera del ámbito de un centro especializado. Por lo expuesto, someto a consideración que se modifique la determinación impugnada para los fines precisados y se ordena remitir la presente sentencia en formato de lectura fácil a fin de comunicar lo resuelto a la niña interviniente. En esta lógica, propongo modificar la sentencia impugnada.
Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario o observación al contenido del mismo. Sí, magistrada. Adelante. Sí, con el debido respeto formulo un voto concurrente en el presente asunto, pues si bien coincido con el sentido de la resolución, considero también necesario expresar algunas consideraciones adicionales respecto de dos aspectos que a mi juicio ameritan un análisis distinto. Coincido con la necesidad de ajustar el régimen de convivencia a fin de que su ejecución atienda de manera más adecuada la situación emocional de la niña y favorezca una vinculación progresiva y segura con su progenitora no custodia. Sin embargo, disiento sobre dos puntos: la reducción del importe de la garantía alimentaria y el análisis del pago de alimentos retroactivos. La garantía tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria. Por tanto, es una medida preventiva y protectora, pues busca que, en el caso, la niña cuente con una salvaguarda efectiva frente a eventuales incumplimientos de la persona deudora. Desde esta perspectiva, estimo que la disminución de la garantía no fortalece la protección al derecho alimentario de la menor de edad, siendo importante recalcar que el recurso de apelación se estudia de manera oficiosa a fin de resguardar sus derechos. En efecto, si la deudora alimentaria no se encuentra en condiciones de exhibir de inmediato el importe correspondiente a 3 mensualidades, el artículo 41 del Código de Familia del Estado de Yucatán prevé otras opciones para el aseguramiento de la pensión alimenticia, como la hipoteca, prenda, fianza o cualquier otra que dé garantía suficiente a juicio de la persona juzgadora, sin la necesidad de reducir el monto para asegurar el derecho alimentario de la menor de edad, que es precisamente el bien jurídico que la garantía está llamada a proteger. Por ello, considero que debió mantenerse la garantía equivalente a 3 meses de pensión alimenticia, esto es, la suma fijada en primera instancia, sin perjuicio de ajustar el plazo o la modalidad para su constitución. Esta solución protegía de manera más eficaz el derecho de la niña a recibir alimentos y al mismo tiempo permitía atender las condiciones económicas de la deudora sin reducir el aseguramiento reconocido en favor de la acreedora alimentaria. Ahora bien, por cuanto a los alimentos retroactivos, estimo que el proyecto debió entrar al estudio de la legalidad de la absolución de pensiones alimenticias retroactivas, en ejercicio precisamente de la suplencia de la queja a favor de la menor de edad. El estudio oficioso de los alimentos retroactivos no hace sino continuar la misma lógica que da sustento a otras partes de la resolución, ya que, dado que la parte recurrente no exhibió agravios, el análisis integral de la sentencia impugnada descansa enteramente en la suplencia de la queja a favor de la menor de edad y es obligación de este tribunal de velar por su interés superior. Si ese principio habilitó el examen y modificación de la garantía alimentaria y el régimen de convivencia, no encuentro razón jurídica para que se agote antes de llegar a la absolución del pago de alimentos retroactivos que afecta directamente al patrimonio de la niña. Así, dicho estudio habría conducido a un resultado distinto al alcanzado en primera instancia. En lo respectivo a la distribución de la carga probatoria, la absolución descansó en la premisa de que el progenitor custodio no probó los adeudos reclamados. Sin embargo, en materia alimentaria, una vez que se reclaman pensiones vencidas o retroactivas, corresponde a la persona deudora alimentaria demostrar el pago o el cumplimiento de la obligación para ese periodo en disputa. Entonces, tenemos que la deudora alimentaria no aportó prueba alguna de haber cubierto pensión durante el periodo reclamado. En esas condiciones, la carga de probar el cumplimiento recaía en quien debía solventar la obligación y la primera instancia le invirtió al absolver por insuficiencia probatoria del progenitor custodio. Por lo tanto, para la cuantificación de los alimentos retroactivos en el caso de la revisión de las constancias
y de las circunstancias particulares del expediente, se advierte que, conforme a la información recabada mediante los oficios girados a diversas autoridades, la deudora alimentaria ha tenido fuentes de ingreso irregulares, circunstancia que ameritaba la fijación del monto conforme al salario mínimo general vigente en el estado de Yucatán para cada año del periodo reclamado, a fin de no dejar a la niña sin resarcimiento. Es cuanto. Gracias. Atento al proyecto presentado y la opinión vertida, pido a la secretaria que tome la votación. Magistrada primera, Con el proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto con el voto concurrente anunciado. magistrado quinto, A favor. magistrada presidenta. El resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. Queda aprobado por unanimidad de votos el proyecto presentado con un voto concurrente de la magistrada cuarta de esta sala con el sentido propuesto. Continúe, por favor. De la ponencia segunda, toca 96, diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 11 de agosto del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 76, diagonal 2025, del juzgado quinto civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el asunto, el apelante planteó un agravio único en el que señaló que el escrito donde pretendió ampliar su contestación de demanda se presentó dentro del término judicial concedido en el emplazamiento. Así, tras verificar el cómputo judicial en el proyecto con las constancias que conforman el expediente, se razonó que dicho escrito se presentó fuera del término judicial de 5 días. Por lo tanto, estuvo apegado a derecho que la autoridad de origen no haya accedido en tener por ampliada la contestación de demanda que se pretendió realizar. Asimismo, se razona en el proyecto que la promoción del incidente igualmente era extemporánea, como señaló la juzgadora de origen, en virtud que el demandado debió interponerlo al momento de formular su contestación de demanda. Por tanto, al haberlo hecho fuera del término legal otorgado para ello, resultó procedente no darle trámite al referido incidente. Consecuencia, se propone confirmar el auto recurrido. Es cuanto. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del asunto, pregunto a los magistrados si existe algún comentario o observación al respecto. Adelante, magistrado. Muchas gracias, buenos días a todos. En ese caso yo estaría respetuosamente en contra del proyecto porque coincido con que la ampliación de la contestación de la demanda fue extemporánea, mas sin embargo, en este escrito el apelante solicitó que se admitiera a estudio un incidente acerca de una probanza. Entonces, coincido con que se deje establecido que fue extemporánea la ampliación de la demanda, de la contestación de la demanda, pero en mi opinión se debería admitir a estudio, aperturar este incidente, porque el incidente se puede solicitar en cualquier momento del juicio. Y no coincido con el proyecto, con el precedente obligatorio que está utilizando, que dice que el incidente donde se objete cualquier documento base de la acción deberá interponerse en la contestación de la demanda, porque en esta ocasión está muy claro, y en el proyecto lo dice, no es un documento base de la acción por el que se está solicitando el incidente, es un medio probatorio. Entonces, creo que procedimentalmente complicaría el juicio tanto para el actor, para el demandado, no resolverlo ahorita y resolverlo como reconoció la jueza en sentencia definitiva. Por lo cual, lo que yo les propondría es modificar el acuerdo recurrido para mantener firme la determinación relativa a la extemporaneidad de la ampliación de la contestación, sin embargo, dejar insubsistente la parte relativa al desechamiento del planteamiento incidental documental y en sustitución de la autoridad de origen, al no existir reenvío, admitir a trámite el incidente en unidad documental promovido respecto de la prueba documental pública, identificada como prueba 2 del escrito inicial de la demanda, ordenando su sustanciación en cuerda separada conforme a derecho corresponda. Gracias. Sí, Adelante. magistrada, igual respetuosamente me sumaría al voto particular del magistrado tercero de esta sala por coincidir con las consideraciones expuestas. Gracias. Atento al proyecto presentado y las opiniones vertidas, pido a la secretaria que tome la votación. Magistrada primera, Con el proyecto. magistrada segunda, A favor.
Magistrado tercero. Respetuosamente en contra y anunciando el voto particular, como ya lo dije hace unos momentos. Magistrada cuarta. En contra. Magistrado quinto. Con el proyecto. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor de confirmar y 2 en contra. Gracias. Queda aprobado por mayoría de votos el sentido de confirmar con anuncio de 2 votos particulares de los magistrados tercero y cuarta de esta sala. Prosiga, secretaria, por favor. Toca número 515, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 6 de junio del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcio incausado con número de expediente 680, diagonal 2022, del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto, primeramente, se propone declarar esencialmente fundado pero insuficiente una parte del agravio, pues como adujo el recurrente, se advierte que el juzgador no le dio vista de la contrapropuesta de convenio de su excónyuge. Sin embargo, en este caso, operó la figura de preclusión, pues se acreditó que el apelante tenía pleno conocimiento de dicha omisión sin haber agotado el medio de defensa correspondiente. Además que dicha omisión de ninguna forma lo lesionó, pues en la audiencia preliminar pudo manifestarse con respecto a lo que la demandada solicitó, y que inclusive ante dichos argumentos el juzgador se pronunció. En cuanto al agravio sobre la procedencia de la pensión compensatoria, se propone declararlo infundado, pues con las probanzas que ofreció la demandada, se acreditó que durante el tiempo que duró su matrimonio con el recurrente, ésta se dedicó a las labores del hogar y cuidado de los hijos, y que con motivo de la disolución del vínculo matrimonial, se advirtió la existencia de una situación de necesidad económica del acreedor alimentaria. De ahí que sea procedente la pensión compensatoria en su vertiente asistencial. En atención al monto y duración de la pensión compensatoria, se consideró parcialmente fundado el agravio, ya que con las probanzas que obran en auto sí se tiene certeza de los ingresos de este. Se propone, la propuesta del sentido del fallo en este sentido es confirmar la sentencia combatida por los motivos ya expuestos. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del mismo. Sí, magistrada. Adelante, Buenas tardes. Con el debido respeto, manifiesto mi voto en contra del sentido del proyecto presentado en cuanto a que confirma la sentencia interlocutoria relativa al procedimiento especial de divorcios sin causales por las siguientes consideraciones. Comparto que la pensión compensatoria no debe concebirse como 2 condenas autónomas o paralelas, una asistencial y otra resarcitoria. La obligación que en su caso se fije debe traducirse en una sola pensión compensatoria, cuyo monto y temporalidad atienden a las vertientes que resulten procedentes conforme al material probatorio y a las circunstancias particulares del caso. Sin embargo, disiento de que pueda confirmarse la sentencia de origen sin haber analizado la procedencia de la pensión compensatoria en su vertiente resarcitoria. El proyecto sostiene en esencia que la pensión decretada por la persona juzgadora de primera instancia fue de carácter asistencial y sobre esa base limita el análisis a verificar si se actualizó el estado de necesidad de la acreedora, así como la proporcionalidad del monto y de la duración de la obligación. A mi consideración, ese enfoque deja sin respuesta un aspecto que era indispensable para resolver integralmente la pretensión planteada. La Suprema Corte de Justicia ha reconocido que sus vertientes asistencial y resarcitoria tienen presupuestos distintos. La primera atiende al estado de necesidad de quien queda en desventaja tras la disolución del vínculo, mientras que la segunda atiende al desequilibrio patrimonial y a los costos de oportunidad derivados de una distribución desigual de las cargas domésticas y de cuidado durante la vida en común. Por ello, la existencia de elementos para conceder una pensión en su vertiente asistencial no exime al tribunal de analizar si también se actualiza la vertiente resarcitoria. Ese estudio no implica necesariamente imponer 2 pensiones ni duplicar la condena, sino determinar correctamente qué componentes deben integrar la obligación compensatoria que en su caso corresponda.
Es así que de la propia secuela procesal muestra que ese análisis no podía omitirse. En el caso, las partes contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal. La acreedora solicitó la liquidación de la sociedad conyugal y el pago de una pensión compensatoria por haberse dedicado preponderantemente al cuidado de sus hijos y del hogar. Además, la liquidación de la sociedad conyugal fue fijada como uno de los puntos controvertidos en la audiencia preliminar. No obstante, en la sentencia interlocutoria apelada se declaró que no había lugar a decretar la liquidación de los bienes inmuebles que las partes aseguraron formaban parte de la sociedad legal. De esa manera, quedó sin integrarse un presupuesto central para valorar la vertiente resarcitoria, el panorama patrimonial completo de las partes al momento de la disolución y de la eventual compensación. En amparo directo en revisión 1615, diagonal 2022 de la entonces primera sala, es particularmente relevante en este punto, pues exige que, tratándose de una pretensión resarcitoria, la persona juzgadora cuente con elementos suficientes para apreciar el desequilibrio patrimonial generado durante la relación. Ese análisis no puede realizarse de manera válida si se desconoce qué bienes integran o integrarían la sociedad conyugal, cómo se conformó el patrimonio de las partes y cuál fue la incidencia de la dedicación al hogar en la posibilidad de cada una para generar o conservar bienes. Así, aunque el pronunciamiento relativo a la liquidación de la sociedad conyugal no hubiera sido combatido de manera autónoma, ello no impedía advertir su relevancia como presupuesto del estudio de la pensión compensatoria resarcitoria. Por lo tanto, mientras no se esclarezca ese extremo patrimonial, el tribunal no cuenta con bases suficientes para determinar si existe el desequilibrio económico que justificaría una reparación. Por ello, la liquidación opera como un elemento indispensable para realizar un examen completo y válido de la vertiente resarcitoria. Es así, estimo que el estudio de la vertiente, en este caso la resarcitoria, requería la reposición del procedimiento para estar en oportunidad de comparar las consecuencias patrimoniales que la distribución de roles durante el matrimonio produjo en cada excónyuge. Así, el análisis debía abarcar bienes, ingresos, posibilidad de generación de patrimonio, cargas asumidas y el costo de oportunidad para la persona que afirma haberse dedicado a las labores del hogar. En consecuencia, considero que lo procedente era revocar la sentencia interlocutoria y ordenar la reposición del procedimiento para que la persona juzgadora de origen, primero, resolviera lo relativo a la liquidación de la sociedad conyugal y recabara los elementos necesarios para integrar el panorama patrimonial de las partes. Segundo, analizara expresamente la procedencia de la pensión compensatoria, en su vertiente resarcitoria. Y tercero, fijar el monto y la temporalidad de la pensión compensatoria tomando en consideración las particularidades del caso. Es cuanto. Gracias. Atento al proyecto presentado y la opinión vertida, pido a la señora secretaria que tome la votación. Con el proyecto. A favor. A favor. Respetuosamente en contra con el voto particular anunciado. Con el proyecto. El resultado de la votación es de 4 votos a favor de confirmar y 1 en contra. Queda aprobado por mayoría de votos en el sentido de confirmar con anuncio de un voto particular de la magistrada cuarta de esta sala. Prosiga, por favor. De la ponencia tercera. Toca 614, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 26 de agosto del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 147, diagonal 2022, del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, por cuestión de método jurídico, se inicia con el estudio de los agravios esgrimidos por la parte demandada, que en primer término sostiene que la sentencia de primera instancia no valoró correctamente el contrato de comodato celebrado por 10 años con la usufructaria,
y reclama además el reconocimiento de gastos extraordinarios de conservación, alega vulneración de su derecho humano a la vivienda adecuada por su condición de adulto mayor y afirma que el actor no acreditó la identidad del predio mediante prueba pericial. Finalmente, impugna la condena de Costas. Esos agravios los considero infundados e inoperantes, ello porque el comodato dependía de la subsistencia del usufructo. Al fallecer la persona usufructuaria, el contrato se extinguió de pleno derecho conforme al artículo 816 del Código Civil. Los gastos de conservación constituyen cuestiones novedosas no planteadas en la litis de origen, lo que torna ineficaces estos agravios. Por otro lado, la condición de adulto mayor no exime de cargas procesales ni genera vulnerabilidad automática, máxime cuando ambas partes comparten dicha calidad. Y contrario a lo sostenido por la parte apelante, la identidad del predio quedó acreditada con el reconocimiento expreso que ella misma hiciera al confesar que lo habita. La condena en Costas, por su parte, es consecuencia objetiva del vencimiento puro. De ahí que se considere que en estos aspectos la sentencia apelada se encuentra apegada a derecha. Ahora bien, la parte actora se inconforma con la absolución de uno de los demandados, argumentando que la posesión derivada del contrato de comodato obliga a ambos por igual. Combate también la exención del pago de frutos civiles, pues asegura que la ocupación se tornó ilegítima tras la extinción del usufructo y solicita que la condena en Costas se extienda solidariamente a ambos demandados. En cuanto a los motivos de queja de la parte actora, se estima procedente calificarlos como fundados, lo anterior en virtud de que ambos codemandados suscribieron el contrato de comodato, adquiriendo de forma conjunta la posesión en su dimensión jurídica y asumiendo por ende una obligación solidaria de restitución del bien raíz, conforme al artículo 1539 del Código Civil del Estado de Yucatán. Por lo tanto, se plantea revocar la absolución dictada a favor de uno de ellos y condenar a ambos codemandados de manera solidaria a la total desocupación y entrega material del predio objeto de la litis. Así, bajo esa misma premisa de coposesión jurídica derivada, se estima procedente imponer condenas solidariamente al pago de los frutos civiles equivalentes al valor comercial del alquiler del inmueble, así como la condena en Costas de primera instancia. Por lo anterior es que les propongo revocar. ¿El sentido, magistrado? Revocar. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario o observación al contenido del mismo. Si no es así, someto a votación económica el proyecto con el sentido propuesto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Continuamos con el TOCA 719/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 14 de octubre del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente 191/2021. Del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En este caso, la demandada apelante combatió que se haya fijado la pensión alimenticia compensatoria tomando como parámetro el salario mínimo general vigente y que se haya declarado improcedente la compensación que solicitó, señalando que resulta desproporcionado exigirle haberse dedicado exclusivamente al hogar. Considerando los criterios emitidos por la primera sala respecto al reconocimiento de la doble jornada. Por su parte, el actor apelante combatió que la sentencia carecía de congruencia interna en no distinguir la vertiente de la pensión, así como también carecía de fundamentación y motivación adecuada. El juez omitió valorar su incapacidad. Se presumió que por ser mujer la demandada se dedicó en mayor proporción al hogar. Debió haberse realizado una ponderación de derechos en atención a las particularidades de vulnerabilidad de las partes. La decisión se basó en un supuesto desequilibrio patrimonial sin contar con pruebas directas ni indicios suficientes de la distribución de los roles durante el matrimonio, ni prueba de que la fecha de adquisición y modo de adquisición de sus inmuebles. La sentencia invierte el binomio capacidad-necesidad, pues trató como necesitada a quien tiene empleo y como solvente a la persona que presenta una discapacidad. En ningún momento se le revirtió la carga probatoria mediante comunicación judicial de que debía desacreditar un hecho presumido,
que la demandada se dedicó al hogar y solicitó que se le aplique el principio de suplencia de queja a su favor. En el proyecto considero que son esencialmente fundados y por otro lado infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el actor inconforme. Igualmente resultan por un lado infundados y fundados pero insuficientes los agravios hechos valer por la demandada, habiéndose suplido la deficiencia de la queja en favor del actor, por lo cual lo que les propongo es modificar la parte considerativa para justificar que la vertiente de la pensión compensatoria condenatoria es la resarcitoria. Igualmente, en suplencia de la queja, se modifica la temporalidad de la obligación para quedar en 10 años. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del asunto, pregunto a los magistrados si hay algún comentario o observación al respecto. Si no es así, someto a votación económica el proyecto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. De la Prosiga, ponencia cuarta, toca 55/2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 6 de agosto del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 628/2023 del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el presente caso se propone declarar fundados y suficientes los agravios primero y segundo formulados por la parte apelante, haciendo innecesario el estudio de los restantes. Lo fundado radica en que la juzgadora de origen vulneró los principios de seguridad jurídica, igualdad procesal y congruencia interna al apartarse de la secuela procesal previamente establecida, omitiendo en este caso dar vista a la demandada respecto del segundo escrito del desistimiento de la acción, a pesar de haberlo hecho con la primera solicitud. En este sentido, lo que se propone es revocar el auto recurrido y, en su lugar, dar vista a la parte demandada del desistimiento de la acción presentado por la parte actora. Es cuanto. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del asunto, pregunto a los magistrados si existe algún comentario o observación al respecto. Si no es así, someto a votación económica el proyecto presentado. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Toca 105/2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 29 de septiembre del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial con número de expediente 274/2024 del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el presente asunto se propone declarar fundada la razón de origen del recurso relativo a la omisión de la juez de primera instancia de formular preguntas claras, accesibles y encaminadas a identificar quién desea la persona con discapacidad designar como persona o personas de apoyo. Asimismo, no se emitieron mecanismos adecuados que facilitaran la exteriorización libre de la decisión de la persona con discapacidad. Por lo anterior, se propone revocar la sentencia impugnada para que la juez de primera instancia reponga el procedimiento, debiendo auxiliarse de los expertos a efecto de que estos establezcan cuál es la manera adecuada de entablar comunicación con la persona con discapacidad y éste pueda al menos expresar su sentir y voluntad y después emita la determinación que en derecho corresponda. Es cuanto. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del asunto, pregunto a los magistrados si existe algún comentario o observación al contenido del mismo. Si no es así, someto a votación económica el proyecto presentado. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar y reponer el procedimiento. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Conforme al orden del día y entrando al apartado de asuntos generales, tenemos 2 precedentes para aprobar en la sesión de hoy. Por favor, secretaria, proporcione los datos y los rubros de los precedentes para aprobar.
Sí, magistrada. Tenemos que la magistrada segunda de esta sala, Sofía Elena Cámara Gamboa, como ponente en el TOCA 611/2025, ha aprobado en la sesión de fecha 29 de abril del año 2026, propone la aprobación del precedente con clave de control y rubros siguientes: PR.SCF.173.026. Familiar. Pensión compensatoria, compatibilidad de su vertiente resarcitoria con la compensación económica. Interpretación de los artículos 192 y 200 del Código de Familia del Estado de Yucatán. De igual manera, la magistrada cuarta de esta sala, María Carolina Silvestre Canto Valdés, ponente en el TOCA 477/2025, sesionado el 29 de abril del año 2026, el precedente con clave de control y rubros siguientes: PR.SCF.174.026. Copias de traslado. Su exhibición completa es requisito indispensable para admitir la demanda y/o reconvención. Alcance de la excepción prevista en la fracción 5 del artículo 15 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario o observación respecto a estos dos precedentes. Toda vez que no hay comentarios, someto a votación económica la aprobación de las claves de control, rubro y contenido de los dos precedentes referidos. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. Quedan aprobados por unanimidad de los dos precedentes antes descritos. Ahora bien, pregunto a los integrantes de esta sala si existe algún asunto adicional que proponer en este apartado. De no ser así, vamos a programar la próxima sesión de la sala para el día martes 9 de junio de 2026 a las 12 del día. Habiendo quedado agotados los asuntos del orden del día, siendo las 11:27 del día de su inicio, se declara cerrada la presente sesión.